Los aires acondicionados le brindan el confort térmico que tanto necesita durante un verano abrasador. Más específicamente, los aires acondicionados ayudan a mantener la temperatura ambiente en el nivel óptimo. También ayudan a eliminar las partículas en el aire y la humedad de la habitación. Averigüemos cómo funcionan estos dispositivos. Queremos agradecer a Danfoss por su apoyo en la producción de este vídeo. Tú también puedes aumentar tus conocimientos sobre los sistemas de refrigeración accediendo a las e-lessons gratuitas disponibles en learning.danfoss.com. Comencemos con un enfoque muy simple para entender el funcionamiento de un aire acondicionado. Un aire acondicionado tiene dos bobinas conectadas con fluido refrigerante que fluye continuamente dentro de ellas. La bobina dentro de la habitación se llama evaporador y la bobina fuera de la habitación se llama condensador. El principio fundamental de un aire acondicionado es simple: solo mantener el evaporador frío, específicamente más frío que la temperatura ambiente, y el condensador caliente, específicamente más caliente que el entorno. Con estas condiciones, el fluido que fluye continuamente absorberá obviamente el calor de la habitación y lo expulsará hacia los alrededores. Esta es la regla fundamental de un aire acondicionado. Veamos cómo se implementa esta regla en la práctica. Para lograr este objetivo se necesitan dos componentes más dentro de su aire acondicionado: un compresor y una válvula de expansión. Como probablemente pueda adivinar, el compresor aumenta la presión del refrigerante. Aquí puede ver un ejemplo de funcionamiento de un compresor de tipo alternativo. El compresor maneja el refrigerante en su estado gaseoso, de modo que a medida que comprime el gas, la temperatura aumenta junto con la presión. La temperatura en la salida del compresor será muy superior a la temperatura atmosférica. Por lo tanto, si pasa este gas caliente a través del intercambiador de calor del condensador, puede expulsar fácilmente el calor. Un ventilador en la unidad del condensador facilita esta tarea. Durante esta fase de eyección de calor, el gas se condensa a líquido. Una válvula de expansión está instalada a la salida del condensador. El propósito de la válvula de expansión es restringir el flujo de refrigerante, reduciendo así la presión del fluido. Aquí viene el truco principal. Puedes saber que es posible hervir un líquido simplemente reduciendo la presión a su alrededor. Este fenómeno ocurre también dentro de la válvula de expansión. A medida que la presión disminuye, se evapora una parte del líquido refrigerante. Sin embargo, para que esta evaporación ocurra, se le debe suministrar algo de energía. Esta energía proviene del interior del refrigerante, por lo que su temperatura disminuye. Así es como se produce el refrigerante frío dentro de un aire acondicionado. Este refrigerante de baja temperatura debe estar a una temperatura inferior a la temperatura ambiente. Por lo tanto, al pasar el aire de la habitación sobre la bobina del evaporador, la temperatura ambiente disminuye. El refrigerante se convierte en vapor durante este proceso de absorción de calor. Es posible que haya escuchado un término llamado tonelada asociado con los aires acondicionados. La tonelada representa la cantidad de calor que el evaporador puede absorber de la habitación. En pocas palabras, representa la capacidad de remoción de calor de un aire acondicionado. De esta manera, hemos logrado la regla fundamental de un aire acondicionado. La temperatura es más baja que la temperatura ambiente en la bobina dentro de la habitación y la temperatura es más alta que la temperatura atmosférica en la bobina fuera de la habitación. En un aire acondicionado real, el compresor se encuentra cerca del condensador y la válvula de expansión se encuentra cerca del evaporador. Hay algunos problemas prácticos con este diseño. Cerca de las bobinas del evaporador, la temperatura del aire será bastante baja. Esto provocará la condensación de agua en las bobinas del evaporador. Por eso necesitamos una tubería para eliminar el condensado de agua. Los aires acondicionados modernos utilizan compresores scroll en lugar del tipo alternativo. Puede ver cómo se realiza el proceso de compresión a partir de esta animación. Son silenciosos y tienen un buen control de velocidad. ¿Sabe cómo su aire acondicionado es capaz de mantener una temperatura ambiente casi constante independientemente de la carga?
Los aires acondicionados modernos utilizan una tecnología de motor de velocidad variable llamada tecnología de inversor para un mejor control de la temperatura. Con solo ajustar la velocidad del motor, la velocidad del compresor, el caudal de refrigerante y la capacidad de refrigeración se pueden controlar con precisión. Aquí viene un interesante desafío de diseño para el aire acondicionado. El compresor de un aire acondicionado está diseñado para manejar solo de vapor, y una pequeña fracción del contenido de líquido puede afectar a su rendimiento y dañar el compresor. Por estas razones se desea que el evaporador convierta todo el líquido en vapor e incluso aumente la temperatura del vapor de 5 a 8 grados Celsius después de la conversión. ¿Cómo se asegura que el fluido que entra en el compresor sea puramente vapor? Esta condición es mantenida por un tipo especial de válvula de expansión llamada válvula de expansión termostática. La abreviatura es TXV. El TXV es similar a la válvula de expansión que vimos anteriormente, pero aquí la temperatura de un bulbo controla la aguja. La bombilla está conectada a la salida del evaporador. El refrigerante del interior de la bombilla está separado del ciclo de refrigeración principal por un diafragma. Cuando el bulbo está caliente, el refrigerante de su interior se evapora y la aguja se mueve hacia abajo. Sabemos que el enfriamiento repentino del refrigerante se logra a través de la válvula de expansión con la ayuda de la restricción. Cuanto más estrecha sea la restricción, más frío será el refrigerante de salida. Consideremos una mala situación para el compresor. Supongamos que la temperatura del evaporador no es tan baja, así que el evaporador absorbe muy poco calor y todo el líquido que contiene no se convertirá en vapor. De este modo, el refrigerante que sale para el compresor no se sobrecalienta. Esta baja temperatura a la salida del evaporador será inmediatamente detectada por el bulbo y hará que la aguja se mueva hacia arriba y que la restricción sea más estrecha. La restricción estrecha causa una buena caída de temperatura, por lo tanto el evaporador recibirá un fluido mucho más frío y puede absorber una gran cantidad de calor. Esto asegurará que todo el líquido se convierta en vapor. Por lo tanto, la compleja tarea de tener una condición de solo vapor en la entrada del compresor es mantenida automáticamente por el TXV. Aclaremos una idea errónea común en este momento. Los TXVs no controlan la temperatura ambiente. Simplemente se aseguran de que el compresor reciba el refrigerante en forma de vapor puro. El caudal de refrigerante y la temperatura ambiente son controlados por la velocidad del compresor. Debido a su simplicidad y eficiencia, los TXVs son ampliamente utilizados en aplicaciones industriales y domésticas. Para aprender más sobre TXVs y cientos de otros temas de enfriamiento, por favor, visite Danfoss Learning, un centro gratuito de formación y certificación que le ofrece Danfoss. Visite learning.danfoss.com o haga clic en el enlace de la descripción del vídeo. Gracias.